energía que no humea. Las energías renovables son aquellas que se renuevan de forma continua, constituyen una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y una de las vías para cumplir el protocolo de Kioto y enfrentarnos al cambio climático. Para hablar de la energía eólica, debemos entender primero lo que es el concepto. La energía eólica es la energía cuyo origen proviene del movimiento de masa de aire, es decir, del viento. En la Tierra el movimiento de las masas de aire se debe principalmente a la diferencia de presiones existentes en distintos lugares de esta, moviéndose de alta a baja presión. Este tipo de viento se le llama viento geosférico. Para la generación de energía eléctrica del viento, a nosotros nos interesa mucho más el origen de los vientos en zonas más específicas del planeta. Estos vientos son llamados vientos locales. Para la generación de energía eléctrica del viento, a nosotros nos interesa mucho más el origen de los vientos en zonas más específicas del planeta. Estos vientos son llamados vientos locales. Entre estos están lo que son las brisas marinas, que son debidas a la diferencia de temperatura en lo que viene siendo el mar y la tierra. También están los llamados viento montaña, que se producen por el calentamiento de las montañas y por lo tanto estas afectan en la densidad del aire. Factores que influyen en la cantidad de potencia del viento. La energía eólica es aprovechada por nosotros básicamente por un sistema de un rotor que gira a medida del viento por este. Y así hacen que el viento suba por la ladera de la montaña, o también pueden hacer que baje por esta, dependiendo si es de noche o de día. La potencia del viento principalmente es dividida en tres factores, que son el área de donde pasa el viento, que es a lo que nos referimos al rotor, la densidad del aire y la velocidad del viento. Energía eólica en el resto del mundo. El viento se está mostrando como un recurso energético, seguro y económico, en las instalaciones situadas en Europa, los Estados Unidos y la India. Para calcular la fórmula de potencia del viento, se debe considerar el flujo másico que va dado por la D, que es la densidad del viento, el A, que es el área por donde pasa el viento, y la B, que es la velocidad del viento. Energía eólica en el resto del mundo. El viento se está mostrando como un recurso energético, seguro y económico, en las instalaciones situadas en Europa, los Estados Unidos y la India. Los avances tecnológicos de los últimos 5 años han colocado la energía eólica en posición de competir en un futuro próximo con las tecnologías de generación de energía convencionales. En conclusión, la energía eólica viene producida desde el viento, Tomando en cuenta lo que es la energía solar, la energía hidráulica la energía geotérmica. y la biomasa. Bueno, y a continuación les vamos a mostrar un video donde vamos a retroalimentar el tema de la energía eólica. Desde el principio de los tiempos, los rayos del Sol han proporcionado energía a la Tierra. Cuando los rayos calientan la superficie terrestre, parte de esta energía se transforma en viento. El calentamiento de la superficie en el ecuador y en los polos es diferente. La velocidad y dirección del viento están determinadas por la diferencia de temperaturas y la rotación de la Tierra. Para la producción de un aerogenerador es imprescindible que esté instalado en una localización ventosa. El hecho es que el doble de viento proporciona una energía 8 veces mayor. Las condiciones locales, tales como colinas, árboles y edificios, son también decisivas para la producción de un aerogenerador.
Un buen emplazamiento en la costa produce el doble de energía que un emplazamiento en tierra adentro. E independientemente del sitio, a mayor altura de torre, mayor es la producción. Cuando la velocidad del viento alcanza los 15 metros por segundo, a través del rotor de un aerogenerador de 1000 kilovatios pasan 43 toneladas de aire por segundo. Esto equivale al peso de 2 camiones completamente cargados pasando por el rotor cada segundo. Enormes cantidades de energía son así convertidas en electricidad en un aerogenerador. Las 3 palas unidas al buje forman el rotor. La cabina que hay sobre la torre se denomina góndola. El buje se monta sobre el eje principal. Un sistema de orientación con motores eléctricos puede girar la góndola. Una multiplicadora conecta el eje del rotor con el generador. Un anemómetro y una veleta leen la velocidad y la dirección del viento, y los datos son continuamente analizados por un ordenador que controla todas las funciones de la turbina. Cuando la velocidad del viento alcanza los 4 metros por segundo, el ordenador activa el motor de orientación, que gira la góndola y mantiene el rotor orientado hacia el viento. El viento es presionado contra la pala, y el perfil aerodinámico crea una alta presión en un lado de la pala y una baja presión en el lado opuesto. La energía del viento es así transferida a las palas y el rotor empieza a girar. El rotor está conectado a la multiplicadora. La velocidad de giro es aumentada en la multiplicadora y transmitida al generador. Cuando el generador alcanza una velocidad a la que puede producir electricidad, se conecta a la red. Las palas girarán entonces a una velocidad de rotación constante. Por esta razón, a menudo, el rotor de los aerogeneradores del mismo tipo y tamaño gira sincrónicamente. La turbina se construye para suministrar la máxima producción de electricidad a una velocidad de viento de 15 metros por segundo. Cuando el viento sobrepasa los 15 metros por segundo, parte del viento debe ser disipado para evitar un exceso de carga en la turbina. En algunos diseños de aerogeneradores, el control se realiza girando la totalidad de la pala. Es lo que se llama regulación por cambio de paso. Otros diseños de turbina controlan la presión en el perfil de la pala, creando una zona de aire turbulento a grandes velocidades de viento. Es el control por pérdida aerodinámica. Durante vientos de tormenta de 25 metros por segundo o más, el ordenador activa el sistema hidráulico que gira el freno aerodinámico de la pala. Las turbinas con regulación por cambio de paso utilizan la hidráulica para girar la pala de lado. Las turbinas controladas por pérdida aerodinámica giran la punta de pala utilizando resortes. Luego se activa el freno de disco y el rotor se para. Cuando el viento disminuye, el ordenador vuelve a poner la turbina en marcha y la producción de electricidad continúa. Ventaja: no produce ningún tipo de alteración en los acuíferos. No origina emisiones a la atmósfera. Requiere un tiempo de construcción inferior a medio año. Compatible con otros muchos usos del suelo. Energía inagotable y no contribuye al efecto invernadero. Desventajas: genera una modificación del paisaje. La avifauna se ve afectada por el choque de las aves contra las aspas negras de los molinos. Distancia superior a 200 metros de las viviendas de las zonas por el impacto sonoro. Desde la antigüedad, los vientos pasaron a representar la dirección de donde soplaban, lo que explica que durante siglos se emplearan en los mapas más que como un recurso decorativo, como verdaderos indicadores de dirección. Su importancia en la navegación fue tan decisiva que el mapa donde estaban señalados los 4, 8 o 12 vientos era universalmente conocido como Rosa de los Vientos, una denominación
que los marinos portugueses mantuvieron para la brújula. Generadora de leyendas y de símbolos, inmemorial impulsora de la navegación a vela, la fuerza del viento fue también universalmente empleada para hacer girar las ruedas de los molinos, que pasaban a formar parte del paisaje de algunas regiones, como la manchega, o de algunos países, como Holanda. El multipala americano o molineta, que se extendió por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX y que aún hoy se sigue instalando, es el eslabón que une los molinos tradicionales con las modernas tecnologías de aprovechamiento del viento. En este sentido, los primeros datos científicos a considerar se refieren justamente a las posibilidades del aprovechamiento de la energía eólica. En España se han venido realizando mediciones eólicas que permitan establecer el potencial energético que es capaz de generar el viento. Con estas mediciones se han elaborado mapas eólicos de las distintas comunidades autónomas y se han identificado varias zonas de alto potencial con una capacidad teórica total de generación eléctrica anual superior a 12 millones de megavatios hora. A partir de los años 70 se puede hablar del nacimiento de una nueva generación de máquinas eólicas con rendimientos que permiten su explotación económica. El primer sistema de esta nueva tecnología, el más importante y el que presenta más variantes, es su sistema de captación o rotor, compuesto de una serie de aspas que giran alrededor de un eje por efecto del viento y que transforman la energía cinética en mecánica. Los rotores pueden ser de dos tipos, de eje vertical y horizontal. De eje vertical es el rotor Savonius, compuesto por dos semicilindros colocados a cierta distancia uno del otro, de manera que el aire puede circular entre ellos. Se trata de un dispositivo sencillo, de fácil construcción y en general de pequeña potencia. El rotor Darrieus consta de dos o tres aspas en forma de parábola, unidas a un eje vertical por sus extremos. A pesar de no poder ponerse en marcha solo, es uno de los rotores de eje vertical más avanzados. El rotor Giromil es básicamente semejante al Darrieus, con la particularidad de que sus aspas modifican automáticamente su inclinación en función de la dirección del viento, lo que produce un mejor rendimiento, además de arrancar solo, sin ayuda. Los rotores de eje horizontal, posteriores en el tiempo, están formados generalmente por dos o tres aspas y tienen un rendimiento aerodinámico mayor, pero necesitan un viento con una velocidad relativamente elevada para que comiencen a funcionar, del orden de 5 metros por segundo. El análisis comparativo del rendimiento de los distintos tipos de rotores nos ilustra gráficamente cómo desde los molinos tradicionales los rotores han ido acercando su rendimiento al considerado óptimo o ideal. Los molinos tradicionales habían de ser orientados manualmente frente al viento. En las modernas máquinas eólicas se emplean dos sistemas. En las máquinas de pequeña potencia, el sistema de orientación está formado por una aleta estabilizadora situada en la parte posterior del rotor, de manera que encare el viento como una veleta. En los grandes generadores, el sistema de orientación es un servomecanismo automático, compuesto por una pequeña veleta que recoge la dirección del viento y que gobierna el servomecanismo girando el rotor hasta situarlo en la dirección adecuada. Para un mejor rendimiento, las máquinas eólicas precisan mantener más o menos constante su velocidad de rotación, corrigiendo las variaciones en la velocidad del viento y parando de rotar cuando su velocidad supere los límites de seguridad. El más primitivo sistema de regulación consiste en una veleta fijada rígidamente a la carcasa del motor, que provoca una inclinación del eje de la máquina con respecto al viento cuando la velocidad de éste aumenta, manteniendo constante la velocidad de rotación y parando el motor cuando llega a una posición perpendicular. En las máquinas de mediana y gran potencia, la regulación se produce por la variación de incidencia de las aspas, también llamada variación de paso, que modifica el ángulo de ataque de las aspas del rotor, aumentando o disminuyendo la potencia de la máquina.
Durante la década de los 80, gracias a la colaboración entre empresas e instituciones españolas, se va a iniciar en España una nueva etapa en el desarrollo de la tecnología eólica. Es el momento en que se crean instalaciones con máquinas de pequeña y mediana potencia que permiten dar un contenido tecnológico básico a la naciente industria del sector. Asimismo, es el momento de adquirir una mayor experiencia en la explotación y mantenimiento de las mismas. Será, sin embargo, a partir de los 90, cuando se construyan en España máquinas eólicas con un alto potencial y un mejor rendimiento económico. Son los años en que se construyen, además, los primeros parques de demostración, conectados ya a la red de distribución eléctrica, y en los que, por su carácter experimental, se considera prioritario el desarrollo tecnológico. Como principales instalaciones realizadas durante este periodo, cabe destacar el Parque de Tarifa, iniciado en 1992, y en la actualidad el más grande de España. Las empresas que colaboran en este parque siguen estudiando las distintas posibilidades de aprovechamiento de la energía eólica, sobre todo en el campo de la fabricación, instalación y explotación de aerogeneradores españoles. El sector eólico ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años a escala mundial, tanto en lo que se refiere a la potencia instalada como al desarrollo tecnológico. Durante el año 1995, la potencia instalada ha crecido un 40%, acumulándose un total próximo a 5.000 megavatios. En algunos países como Alemania o la India, el crecimiento supuso en el año 95 la incorporación de más de 1 megavatio diario. En la Unión Europea, a finales de 1998, se disponía de una potencia instalada superior a 6.000 megavatios. El crecimiento de esta potencia en países como Alemania, Dinamarca o España está relacionado con el desarrollo de una tecnología propia y también con las ventajas medioambientales que aporta la eólica en contraposición al uso de las energías convencionales. A finales del 98, España contaba con una potencia de 850 megavatios. Atendiendo al estado actual de la tecnología y a las posibilidades reales de inversión y de implantación de instalaciones eólicas, sería posible instalar alrededor de 2.800 megavatios, a los que correspondería una producción de 5.600 gigavatios año.